El que piensa estar firme, mire que no caiga. Buenas noches. Continuamos con esta serie de temas que están basados en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. Una serie que hemos titulado El que piensa estar firme. Antes de que nos dirijamos a la palabra de Dios, yo quiero invitarte para que allí donde estás puedas inclinar tu rostro y en unión con tu familia hacer conmigo esta oración. Bondadoso Dios Padre que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos en esta noche. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permites una vez más reunirnos en libertad para escuchar el mensaje de tu palabra, un mensaje poderoso, porque tu palabra puede penetrar lo más íntimo de nuestros corazones, acercarnos a tu voluntad y transformar nuestras vidas. Es por esa razón que con humildad te buscamos en oración para pedir que tu Santo Espíritu esta noche, como en las anteriores, pueda guiarnos en ese camino de perfección, en ese camino que culminará esa mañana gloriosa cuando te veamos venir en gloria y estemos para siempre contigo. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para esta ocasión, el título de este tema es El que piensa estar firme, que se interese porque otras personas también se mantengan firmes. La iglesia es un lugar, es un espacio en donde nos reunimos personas que aun cuando estamos en la búsqueda de la perfección, no somos perfectas. Tenemos ese objetivo, nos hemos propuesto esa meta. Todos los días luchamos, nos esforzamos por ser sin mancha conforme al ideal divino. Sin embargo, la realidad es que venimos a descubrir que como seres humanos somos imperfectos y estamos propensos a la caída, al error, al fallo. Y la iglesia es ese lugar en donde podemos encontrar fortaleza, ayuda para levantarnos cuando hemos caído. Dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Efectivamente, el ideal de Dios, según esta escritura, es que seamos perfectos, que nos mantengamos sin mancha, que no pequemos. Sin embargo, el mismo pasaje nos hace referencia a otra verdad espiritual, y es que aun cuando el ideal de Dios es muy elevado, para nosotros los seres humanos caídos, Él admite que podría ser que fallemos. La segunda parte del texto precisamente hace alusión a esta realidad. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguno hubiere pecado, porque indudablemente, aun cuando no sé hace cuánto tiempo hemos aceptado al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas,
En ese caminar con Dios, eventualmente se dan situaciones en las que nos equivocamos, en las que fallamos, en las que pecamos. Aun cuando nos hemos propuesto en nuestro corazón, y ese es el anhelo de nuestras vidas y la intención, no pecar, no fallar, no deshonrar a Dios, aún así pecamos. Pero precisamente para esos momentos el Señor ha dispuesto que Jesucristo nos defienda, nos ayude y nos cubra con su gracia. La iglesia, debemos admitirlo, no es una comunidad de personas perfectas. Es una comunidad de personas que se han propuesto alcanzar el ideal de perfección. Y todos estamos en ese esfuerzo, en esa lucha, en ese proceso. Tal vez unos más adelante que otros, pero al final de cuentas, imperfectos todos. Dice el sabio Salomón, precisamente en apoyo a esa posibilidad de caer, de pecar, aún después de haber aceptado a Jesucristo, de habernos bautizado, de ingresado al pueblo de Dios. Él dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Somos una comunidad que aunque puede caer, cuando lo hace, se levanta por los méritos de Cristo Jesús. Y aquí yo quiero decirte, estimado amigo y hermano, que no tienes por qué desanimarte. Si has caído, puedes levantarte. Si estás caído en este momento, el Señor te dice que puedes levantarte. Y puedes hacerlo las veces que lo necesites. Aquí no estamos abriendo la posibilidad o una puerta en donde vamos a rebajar las normas de Dios. No queremos tampoco justificar a nadie en sus malas costumbres, en sus pecados acariciados. No queremos eso. Esa no es la intención. El propósito es que nos quede claro que eventualmente y sin intención, sin voluntad, podemos fallar, equivocarnos. Y cuando eso ocurre, a nuestra disposición, Dios ha puesto a Jesucristo como nuestro abogado, porque Él sabe, porque Él nos conoce, Él te conoce y comprende perfectamente que estamos sujetos en cualquier momento a fallar, a pecar, y con eso a deshonrarlo. Somos una comunidad que por los méritos de Cristo no quedamos tirados ahí en el suelo cuando fallamos, cuando pecamos, sino que nos aferramos al brazo poderoso de Dios que está a nuestra disposición para que nos levantemos. Dios está anuente a levantarnos cuando caemos. No importa el pecado que hayamos cometido. No importa la gravedad de dicho pecado. El enemigo quiere hacernos creer que no hay solución para el problema del pecado. El enemigo quiere hacernos sentir hipócritas cuando fallamos. Porque estamos en la iglesia, porque somos puntuales en nuestra asistencia, porque incluso hasta contribuimos financieramente al sostenimiento de la obra de Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero fallamos. Y cuando lo hacemos, el enemigo quiere hacernos ver como que no tenemos esperanza, hacernos sentir mentirosos, burladores. Pero Dios, que conoce tu corazón, Él sabe cuán sincero es tu esfuerzo y tu lucha.
y podemos levantarnos entonces por los méritos de Cristo. ¿Habrá alguno por allí que deliberadamente, a sabiendas de cuál es la voluntad de Dios, sigue practicando el pecado? Eso es diferente, eso es distinto. Para esa persona, con tristeza debemos decirlo, solo queda una horrenda expectativa de juicio, de condenación. Pero nosotros, con Dios, conformando un equipo maravilloso, podemos también ayudar a otras personas que en diversas circunstancias han caído, han fallado. Sí, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a otros a levantarse, a sacar a otros del hoyo en el que han caído y que quizás por sí mismos no pueden salir. Podemos ser ese brazo divino para restaurar a una persona. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, los versículos del 1 al 3, en este sentido el apóstol Pablo nos enseña: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Varias cosas en esta porción de la Escritura. La primera es que nosotros, los que somos espirituales, es decir, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, los que en algún momento creemos que tenemos una relación especial con nuestro Señor, porque un día fuimos también rescatados del lodo cenagoso en donde estábamos. Tenemos el compromiso y la obligación de ayudar a otros a salir de su condición. Cuando descubrimos, cuando nos damos cuenta, cuando nos enteramos, no porque andemos chismeando, no porque andemos espiando a nuestros hermanos, sino cuando nos damos cuenta de que un hermano se ha apartado del camino, cuando nos damos cuenta que un hermano está fallando, cuando un hermano está perdido, se extravía por diversas circunstancias, en ese momento el pueblo de Dios, la iglesia, los espirituales, necesitamos activarnos para ir a restaurar a ese hermano. Y tenemos que hacerlo, según esta palabra, con un espíritu de mansedumbre. No se trata de juzgar y condenar a la persona que ha cometido algún error. Mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el hacer silencio. Es que a veces hablamos demasiado. Los pastores tenemos ese problema, hablamos demasiado y tenemos que aprender a hacer silencio. Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, porque cuando era provocado por el pueblo, hacía silencio. Y precisamente el error y el fallo de Moisés en su momento, que le impidió ingresar a la tierra prometida, fue cuando no pudo soportar más. Se airó, se enojó, dijo cosas, actuó
No se pudo dominar a sí mismo. Y todo lo que tenía guardado dentro de sí ese día lo liberó y deshonró a Dios. Aquellos hombres que llegaron a visitar a Job hablaron demasiado. No entendían lo que estaba ocurriendo. Y queriendo ayudar, no lo hicieron porque hablaron demasiado. Moisés, un hombre manso, que supo callar. Pero el ejemplo supremo de mansedumbre y de silencio es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, o de Él se dice en el libro de Isaías, enmudeció, no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. Si vamos a ayudar a alguien, hablemos poco. No le digamos a esa persona lo que esa persona ya sabe. Estemos allí para extender la mano, para ayudar. No para hacer preguntas de cosas que no nos interesan. Y si hemos de hablar, que sea para animar, para restaurar, para fortalecer. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Por qué se nos ha encomendado esta tarea? La primera razón que nos da el apóstol Pablo en ese mismo pasaje que hemos leído es que debemos considerarnos a nosotros mismos. Debemos considerarnos a nosotros mismos. En otras palabras, es muy importante que usted pueda mirarse en aquella persona. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que en ese momento aquella persona está en problemas, pero en cualquier otro momento la persona en problemas podría ser usted, podría ser yo. Por eso él dice, considérate a ti mismo. Y siempre en esa línea de pensamiento, al final del versículo 3 de Gálatas 6, él dice, el que se cree o el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Considérate a ti mismo, pero considérate con humildad. No te creas mejor ni superior a nadie. Porque cuando te consideras superior a los demás, te estás engañando a ti mismo. Siempre pienso en la diferencia que puede haber entre Mauricio Canales, el pastor, y aquel hombre que podríamos encontrarnos en cualquier acera de nuestra capital, San José, tirado a causa de su alcoholismo. Y visualizo estar en la presencia de Dios, ese hombre sucio, maloliente, despeinado, inconsciente quizás, y Mauricio peinado, con corbata, perfume, ambos delante de Dios, delante de su trono, y los dos haciéndole la misma petición. Los dos, solo que yo con corbata y peinado, y aquel greñudo, sucio, maloliente. Pero los dos igual, delante de Dios,
pidiéndole perdón por nuestros pecados. En una ocasión escuché a una persona decir, cuando nos morimos todos nos igualamos, el rico y el pobre. Seguramente tendrá razón. Pero cuando entremos a la presencia de Dios, todos somos iguales y todos tenemos que hacer la misma petición. Y es por esa razón que el apóstol Pablo dice, considérate a ti mismo y no se te ocurra pensar que eres algo cuando realmente no eres nada, porque te engañas a ti mismo. El que piensa estar firme, el que se cree algo sin ser nada, se engaña. En el libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos el capítulo 12, el versículo 3, en esta misma tesitura, el apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Repito, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si hemos de considerarnos a nosotros mismos, tenemos que hacerlo con cordura. El pecado de la iglesia en la Odisea radica precisamente en creerse la mentira de que es espiritualmente superior a todos los demás. Ese es el engaño. Cuando Satanás no logra que yo me vuelva un mundano perdido, lo que me hace es un cristiano, un adventista fanático, que se cree la mentira de que espiritualmente es superior a todos los demás. No hay diferencia entre el mundano perdido y el cristiano fanático, que se cree superior a todas las demás personas. No hay diferencia. Y en este sentido, el profeta Juan en el libro de Apocalipsis le recomienda a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis 2:5. Esto quiere decirnos que nunca debemos olvidar de dónde Dios nos rescató. Es que parece que se nos olvida. Le decimos a nuestros hijos que nosotros, cuando éramos estudiantes, éramos el primero de la clase. Se nos olvida que también nos sacamos un 50 o un 30. Se nos olvida que también alguna vez nos sacaron de la clase. Se nos olvida. Y tratamos de dar la impresión de que éramos estudiantes ejemplares. Y nos hacemos cristianos. Y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Cuando tenemos eso en nuestra memoria, nos mantenemos humildes delante del Señor. La primera razón, entonces, por la que debemos trabajar en favor de otras personas es porque nosotros también podríamos fallar. Entonces, ayudemos a nuestro hermano caído, extendámosle la mano, ayudémosle a levantarse. No vaya a ser que el día de mañana seamos nosotros los que necesitamos, los que ocupamos de esa ayuda. Pero el pasaje de Gálatas capítulo 6
menciona otra razón por la cual usted y yo debemos esforzarnos por ayudar a otros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cumplir así la ley de Cristo. Cuando ayudamos a otros a levantarse de su condición caída, estamos cumpliendo la ley de Cristo. No solo estamos hablando de los que estando entre nosotros ya en el pueblo de Dios caen. Estamos hablando también de aquellas personas que están en el mundo caídas y que necesitan una mano que les ayude a levantarse. Porque hacerlo es cumplir la ley de Cristo. ¿Y en qué consiste la ley de Cristo? Vayamos a Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. La ley de Cristo es el amor. Cuando ayudamos a una persona a restaurarse de su condición caída, perdida, estamos obedeciendo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Para salir y hacer la obra misionera, hay que tener amor por las personas. Para ir y tocar una puerta y regalar un ejemplar de una revista, un tratado, para contar un testimonio a nuestro vecino, hay que tener amor por esa persona. No es sencillo. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que se encuentran con personas que no se dejan amar. Pero nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios a esas personas. Y lo hacemos cuando les extendemos la mano, cuando compartimos con ellas el Evangelio, cuando sabiendo que conocían la palabra de Dios, cayeron, fallaron, en lugar de juzgarlos, le tendemos una mano para que sean restaurados. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la ley de Cristo, el amor. En eso consiste. No podemos sentirnos más que nadie. Piense por un momento. Deténgase a pensar por un momento. Trate de recordar a una persona. De esas personas que usted no soporta, con la que usted no quiere encontrarse, ni conversar, ni hablar, porque a usted le cae re mal. Piense en esa persona por un momento. Pues bien, a esa persona Dios la ama. Por esa persona murió Cristo. ¿Qué le parece? La ley de Cristo es el amor. Y aunque a usted le caiga mal esa persona, Cristo murió por ella, Cristo la ama, Dios ama a esa persona. Y si nosotros somos creyentes, si nosotros somos cristianos, entonces a esa persona debemos amarla. Es muy fácil, dice el Señor Jesús, amar a nuestros amigos, amar a los que nos aman, pero amar a nuestros enemigos, qué difícil que es.
Es que el ideal divino para los seres humanos es muy elevado. Por eso el Señor en Romanos nos dice, cambien su manera de pensar, no se acostumbren a la manera en la que piensa el mundo. Hay que amar al enemigo, hay que amar al que nos ofende, hay que amar al que nos roba. Hay que amar al que nos miente, porque por esas personas, nuestro gran Dios poderoso Jehová envió a su Hijo Jesucristo para morir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Quisiera terminar en esta noche con un pasaje hermoso que está en Primera de Pedro, el capítulo 3. Y vamos a leer allí los versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser herederos de bendición. El que piensa estar firme, que ame a su prójimo. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Pero para hacerlo necesitamos dos cosas. La primera, considerarnos a nosotros mismos. Es decir, no tener un concepto más elevado del que debemos tener acerca de nosotros. Mantenernos en humildad, no considerándonos superiores o espiritualmente mejores que los demás, siendo empáticos, es decir, poniéndonos en el lugar de la persona que ha fallado, porque mañana podríamos ser nosotros. Y en segundo lugar, porque tendiéndole la mano a nuestro hermano caído, porque tendiéndole la mano a cualquier persona ahí en la calle en necesidad, y la más grande de todas, de salvación, estamos cumpliendo la ley de Cristo. El que piensa estar firme, que ame a su prójimo. Esta noche tenemos que hacer un pacto con Dios. Esta noche es necesario que el Señor tome posesión a través de su Espíritu de nuestras vidas. Es necesario que el amor de Dios inunde nuestro corazón, nuestra vida, de tal manera que rebose y que lo podamos compartir con otras personas, con nuestro prójimo. Si ese es el deseo y si ese es el compromiso que quieres hacer con Dios esta noche, yo quiero invitarte para que hagamos juntos esta oración. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Muchísimas gracias porque nos has hecho un llamado directo a nuestro corazón, a nuestra mente. Y nos has hecho reflexionar acerca de la importancia que tiene que nosotros, que somos espirituales, evidenciemos esa experiencia espiritual de relación contigo, amando a nuestro prójimo. Y particularmente
ayudando a aquellos que como nuestros hermanos en Cristo han fallado, han caído, sin juzgarlos, en silencio, hablando únicamente palabras de sabiduría, con amor, con mansedumbre, prodigando esperanza, podamos levantarlos con tu ayuda, con tu poder. Y también, Señor, que podamos tenderle la mano a aquellos que aún no te conocen. Porque aun cuando sean malas personas, tú las has amado con amor eterno. Y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por esas personas, sin distingo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser cristianos humildes, a ser como Jesús, un hombre manso y humilde de corazón, que podamos seguir su ejemplo. Ayúdanos, Señor. Gracias, muchas gracias, porque esta semana, durante ella, tú te has manifestado con poder y tu nombre ha sido glorificado. Y tu palabra ha sido presentada noche tras noche, palabra poderosa que penetra lo más íntimo de nuestras mentes y nos humilla y nos hace ver tu voluntad y nos da fuerza y poder para cumplirla. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta semana.